Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches en otros lugares. Eh, es un especial sentimiento el tener otra vez esta tertulia para una nueva economía. Es prácticamente un año, todos los últimos sábados de cada mes que se desarrollan estas tertulias y han estado presentes en anteriores ocasiones el profesor, ahora político, financista y una importante persona, Jaime Dunn, también el profesor Ernesto Sheriff. Se van a agregar seguramente otros varios tertulianos que han estado en este espacio. Es un espacio para aprender, para conocer y para proponer. Quiero agradecer en esta ocasión, especial ocasión, la presencia de Antonio Gallego, de Cristian Desideri, de Robert Salamé. Antonio desde España, promoviendo a través del foro Reflexión la conexión entre nuestros países y nuestras culturas. Cristian Desideri, también desde la Argentina, promoviendo, empujando la integración. Robert Salamé, una persona que ve en la conexión de Latinoamérica y de los países como Bolivia y Perú a través de la reactivación de los ferrocarriles. Están varios periodistas como Jaime Albarracín y se van a agregar otros varios periodistas. Y bueno, la presencia de esta comunidad de tertulianos que todos los meses, los últimos sábados de cada mes, nos acompañan para poder participar y proponer soluciones a los problemas que tenemos en Bolivia. Bueno, en esta ocasión, Jaime Dunn y Ernesto Sheriff harán un diagnóstico de la situación económica, política, institucional de Bolivia y qué cambios son necesarios para salir de este fondo del pozo. Y hay una luz al final del túnel. Y bueno, qué más apropiado que podamos tener la participación de ambos profesionales, distinguidas personas importantes, líderes en este momento. Estimado profesor Sheriff, le cedo. Está también Ricardo Paz Vallivian, bienvenido Ricardo, y Miguel Ángel desde el Perú también. Así que adelante, estimado profesor, para que pueda iniciar esta tertulia. Luego cedemos la palabra a Jaime Dunn. Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Siempre es un gusto estar acá, Guido. Un gusto a todos los que están aquí, muchos conocidos. Vamos a hacer una presentación más o menos tratando de ver que estamos en un post-populismo, pero no sé si sea post necesariamente, cómo van las cosas. Y por otro lado, ser críticos con las cifras, porque en este momento en Bolivia hasta su pasado ya es incierto. Entonces, tenemos que plantearnos un poquito esas cosas. Así que la charla de hoy la voy a orientar básicamente a ver con ojos críticos las cifras, pero sobre todo el aspecto estructural de la economía. Me voy a permitir ponerles a consideración una presentación para que ordenemos las ideas, ¿no? Y podamos discutir después, tal vez el rato de las preguntas, algunos aspectos más a fondo. ¿Se ve mi presentación? No, no está. A Sí, ver, se ve. Sí, yo la Se veo Guido. ve por la acá. presentación, se Sí, ve. se está viendo. Ah, ya, muy bien, muy bien. Sí,
Si lo ven algunos, quiere decir que algunos también lo van a ver. Bien, entonces, cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a organizarnos? Primero, mencionar que estamos ante una crisis estructural, tanto en lo económico como en lo político e institucional. Seguramente, cuando Jaime nos hable del tema institucional y político, vamos a entrar en muchos más detalles. Yo me voy a concentrar más en los aspectos económicos y donde no perdamos la perspectiva de que estamos ante una descomposición. En realidad le estoy presentando al revés y eso es intencional, de que estamos empezando por que productivamente estamos mal. Tenemos un serio desbalance tecnológico, tenemos un serio problema de productividad y también ya a esta altura un problema inclusive organizativo a nivel de las unidades productivas. Es decir que 5 años de descomposición del anterior modelo y 20 años de vigencia de esto que también llamamos modelo, no sé si el término sea válido, no nos han permitido tener una estructura productiva mínimamente competitiva como para que el país sueñe con salir a un nivel de vida un poco mejor de lo que se tenía, o por lo menos comparable con economías como la ecuatoriana, como la paraguaya, etcétera, que antes las veíamos desde arriba y ahora ellos nos están viendo desde ahí. Entonces, en lo tecnológico tenemos problemas, tenemos una de las productividades más bajas de la región, compitiendo, ustedes ya saben, siempre con Haití, ¿no? Y en lo organizativo estamos pagando el derecho de piso de que tenemos, estamos pagando el costo de que tenemos una generación de empresarios que ya no tienen el chip de mercado, porque hace 25 años, estas personas que hoy tienen unos 50 años y están liderando nuestras empresas, hace 25 años que han estado viviendo bajo la sombra del estatismo, y va a ser muy difícil que esta generación sea la que tenga un cambio a nivel mental, a nivel de actitud, a nivel organizativo para enfrentar lo que se viene. El tema monetario es lo que refleja básicamente toda esta descomposición. Lo monetario no es la causa, sino lo monetario es el síntoma final de la descomposición de esta economía, y obviamente se traduce en tasas de inflación altas, se traduce en un mercado cambiario inestable, totalmente ya segmentado, y detrás de todo esto tenemos igual el tamaño del Estado, que tal vez eso sea más importante que el propio déficit fiscal. El déficit fiscal obviamente nos va a dar el sendero de crisis en la coyuntura, pero es el tamaño del Estado el que probablemente sea la causa final de que no podamos eh, tener un mínimo de eficiencia en la asignación de recursos, ¿no? No solamente públicos, sino también privados, por el efecto distorsionador que causa el propio tamaño del Estado. Eh, Vamos a empezar siempre y vamos a terminar también siempre con lo importante, que es lo productivo, lo real, lo palpable. Y en lo real o palpable empezaremos a hablar de cuánto crece la economía, y van a disculpar que a veces tenga esa actitud de risa, porque en Bolivia la, la, la cifra de crecimiento, ustedes saben, es una combinación entre lo que se cree, lo que se quiere, lo que es y lo que no es. Eh, Cuando uno ve las cifras del INE, o sea, cuando uno entra al INE, habla con el personal del INE, en realidad la cifra del INE es un abstracto, es una especie de cifra, ¿no? Que uno mismo no se la cree. Pero como no tenemos una mejor, estaremos pensando de que estamos ya llegando a los niveles de lo que se conoce como estanflación. Es decir, que ya estamos coqueteando con la tasa de crecimiento negativa, ¿no? Y en cualquier momento eso se va a manifestar ya de manera permanente. En este momento tenemos todavía alguna cifra contradictoria, si estamos en menos 0,5 o estamos en más 0,5, pero dada la poca fiabilidad matemática que tienen nuestras cifras de crecimiento, entonces estaremos pensando que ya estamos en un nivel de cero crecimiento con tendencia hacia una tasa negativa,
que se podría manifestar tranquilamente el 2026. En este tema, en el tema del crecimiento negativo, Bolivia está estamos caminando al borde de la coroniza, y este es un mensaje para para el gobierno entrante, porque el hecho de cambiar de camiseta no nos saca de la coroniza, seguimos al borde del precipicio. La metáfora, quería ponerles un videíto de inteligencia artificial, porque la gestión anterior era una persona cruzando de un extremo de la calle a la otra, subida sobre un cable delgado, y era el propio gobierno el que movía el cable para que la persona se caiga. Si el nuevo gobierno igual va a ser una persona que esté cruzando el mismo cable y simplemente sin nadie que le mueva el cable, igual está andando al borde del precipicio, cuando lo correcto sería es bajarse del cable y cruzar la calle a pie, aunque eso cueste mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, y por lo tanto probablemente eso es lo que venga con Bolivia. Estamos al borde de la coroniza, estamos al borde del precipicio, y nos podemos caer aún con un buen gobierno, y eso hay que resaltar. Después ya vamos a hablar seguramente de la política económica. Por lo tanto, en el tema real, estamos con bajo crecimiento y con perspectivas de que esto empeore en los siguientes meses. La cifra, como les digo, no es lo importante acá. Lo importante es que estamos ya en ese punto de estancamiento pleno. Los obstáculos al crecimiento no los confundamos con los obstáculos al desarrollo, que los vamos a ver después. En este momento, eh, en este momento de entusiasmo que siempre suele haber después de los cambios democráticos, ese entusiasmo es válido cuando uno cambia de gobierno bajo un esquema de estabilidad, ¿no? Cuando se iba Paz Extensoro y entraba Paz Zamora, y se iba Paz Zamora y entraba Goni, y se iba Goni y entraba Banzer. No eran grandes terremotos políticos los que se vislumbraban, era un tema bonito vivir en democracia, ¿no? En cambio ahora, estos obstáculos al crecimiento probablemente sean muy pequeños cuando los identificamos individualmente en comparación con los verdaderos obstáculos que tenemos a nivel de un verdadero desarrollo. Pero empezaremos con estos de corto plazo, ¿no? Primero, la incertidumbre política, que, ojo, no va a terminar con esta elección, ¿no? No va a terminar con esta elección. El gobierno tiene que dar señales hacia dónde va a ir, hacia un cambio profundo, hacia un maquillaje, ¿no? Hacia mantener el modelo. Veremos qué nos dice, qué señales da, pero mientras esas señales no se manifiesten claramente, todavía vamos a estar en una incertidumbre política. Y aún así, no sabemos cuánto va a poder sostener sus políticas ante la oposición abierta que van a tener algunos sectores. El otro tema va a ser el déficit fiscal. Y el déficit fiscal, señores, ahí sí no tenemos buenas señales, porque la mejor señal que hemos tenido de las candidaturas que han ganado estas elecciones ha sido bajar gradualmente el déficit fiscal hasta estabilizarlo en el menos 3%, de manera permanente y de aquí al infinito, sostenido ese 3% con recursos de financiamiento internacional. Esa ha sido la mejor, ojo, no quiere decir que yo esté de acuerdo, pero esa ha sido la mejor oferta electoral que hemos recibido en esta coyuntura. La otra oferta era bajar el déficit gradualmente, y no se llegaba a mencionar hasta cuánto iba a bajar ese déficit, pero nadie nos prometió que ese déficit baje a cero o a un número positivo, dado que si se quiere achicar el tamaño del Estado, necesariamente el déficit va a tener que devenir en superávit, y con ese superávit luego financiar una caída de los ingresos con una disminución de impuestos. De lo contrario, lo que nos están prometiendo es mantener el tamaño del Estado con tal de que su déficit sea de 3%. Y ojo acá, esa es una primera señal de incertidumbre hacia adelante. La incertidumbre, nos dice siempre el Banco Mundial, etcétera, afecta la confianza de los inversionistas. Y mi pregunta es, ¿cuáles inversionistas? ¿De quiénes estamos hablando? ¿Qué listado tenemos de inversionistas que vendrían a Bolivia
si se les da ciertas condiciones y solamente están esperando ese cambio. No tenemos ese listado. Es un abstracto decir confianza de los inversionistas. En todos los años 90 hemos estado coqueteando con los inversionistas y el nivel de inversión que ha venido a Bolivia es muy bajo. Tengo un buen amigo, no sé si está acá, que es Humberto Rada, que me reclamaba, obviamente, que en esta época no están viniendo inversionistas, y yo le decía, pero en los 90 tampoco han venido. Y él me decía, es que también en los 90 éramos inestables. Entonces, sí tenemos que tener claro de qué inversionistas estamos hablando, porque vienen, señores, vienen los inversionistas, han ido a Paraguay, han ido desde Brasil, desde Argentina y desde Bolivia, han entrado las primeras olas de inversionistas a Paraguay y ahora recién está recibiendo la segunda ola, entre comillas, de mejor calidad de inversión, pero esa película no la tenemos clara tampoco en Bolivia, porque no estamos hablando de tal y tal y tal inversionista, tal y tal y tal país. Estamos hablando de un abstracto. De tal manera que cuando hablamos con el gobierno entrante, con los dos principales partidos que han ganado estas elecciones, ninguno la tiene clara respecto de qué inversionistas estamos hablando. ¿Está bien? Nos dicen, sí, vamos a crear leyes, vamos a restablecer los mecanismos de garantía de las inversiones, pero ¿cuándo? ¿En cuánto tiempo va a salir esto? Y cuando eso se produzca, ¿quiénes van a venir? ¿Con quiénes estamos negociando? Eso, ojo, no está. La presión inflacionaria como un obstáculo al crecimiento, por supuesto que ya estamos viendo ese efecto. La inflación, de acuerdo a lo que yo conozco de inflación, ya está desbocada. Y cuando hablo de lo que yo conozco de inflación, es que prácticamente, a ver, desde el año, sí, deben ser como 30 años que estoy dedicado al tema de la inflación, ¿no? Tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis de doctorado, los diferentes premios que hubo, etcétera, todos versan sobre inflación, sobre memoria inflacionaria, sobre las hiperinflaciones latinoamericanas. Y por lo tanto, les puedo decir con cierta autoridad de que estamos ante un escenario en que la inflación ya estaría desbocada y es muy difícil bajar una inflación de 30% a 5%. Mucha gente me va a decir, pero es facilísimo. No lo es. Es más fácil bajar una de 200 a 30, como hizo Milei, que bajar una de 30 a 5. Va a costar mucho, ¿no? Y es muy posible que si las cosas salen mal, terminemos como Macri, ¿no? Empezando con 30% y terminando con 80%. Un obstáculo real, y ese sí vamos a hablar después al final de la conferencia, porque no solamente nos afecta en el corto plazo, sino en el largo plazo, obviamente es la baja productividad a todo nivel que tiene nuestra economía, ¿no? Entonces esos son nuestros obstáculos en realidad que se vislumbran hacia adelante. Hablaremos de otro tema, del déficit fiscal, del tamaño del Estado. Lo mismo pasa acá, la cifra puede ser un decimal más, dos decimales más, un punto más, un punto menos. En algunos momentos uno se desespera acá en Bolivia cuando queremos hilar fino con las cifras, cuando no tenemos un Estado, un gobierno confiable del cual podamos confiar plenamente en sus cifras. De todas maneras, convengamos de que el déficit fiscal está por encima del 10%, más acercado al 13% del PIB. Sin embargo, ese déficit, ojo que con menores déficits ha habido economías que han colapsado. Hablaremos de la economía argentina en la década de fines de los años 90, cuando ellos al tratar de sostener su tipo de cambio 1 a 1, lo quisieron sostener soportando un déficit fiscal de 3% del PIB, o sea, el mismo déficit que uno de los partidos tenía como meta aquí en Bolivia. Y su economía colapsó, porque bajo un esquema tan fino de estabilidad macroeconómica, ese país no podía darse el lujo de tener un déficit fiscal permanente. Y sin embargo, ese pequeño déficit fue creciendo, creciendo y creciendo. Nunca llegó a niveles escandalosos, pero en el 2001 finalmente colapsó la economía argentina. Del mismo modo acá, para nosotros el déficit fiscal no es importante la medición, sino la cuantía. Es un déficit fiscal grande y por otro lado probablemente disfrazado.
¿Eso qué quiere decir disfrazado? No sabemos. Y la sorpresa se la van a dar en unas 2 semanas nuestro querido nuevo gobierno, porque no sabemos de qué tamaño es el hueco fiscal en este momento, ¿no? Tenemos algunas cifras por ahí, pero tenemos también deuda flotante, tenemos algunos préstamos del Banco Central todavía tal vez no bien registrados, tenemos algunas ventitas de reservas ahí que no sabemos si son ventas, si son garantías, si están en una plataforma, si no lo están, etcétera, etcétera. Hay sorpresitas que nos vamos a, que al final se van a traducir en un déficit fiscal tal vez más grande. El tamaño del Estado. Con un buen amigo, con Javier, digo, con Cabero, hablábamos si era 80, si era 72, ¿qué importa? Imagínense, 70 o 82% del PIB es un tamaño escandaloso del, tamaño, del sector público en la economía. Da lo mismo si lo medimos sobre el PIB nominal, si es sobre el PIB real, sobre el PIB en dólares. Esas discusiones bizantinas son las que nos han llevado a esta situación también. Y acá tenemos un tamaño del Estado tremendamente grande, que obviamente no se traduce en un estado de bienestar. Y aunque se tradujese, sabemos también que el estado de bienestar europeo, por ejemplo, está en una crisis profunda y eso no se debe a factores simplemente coyunturales, es un tema central. Por lo tanto, nuestro tamaño del estado es demasiado grande y probablemente, bueno, y probablemente se va a convertir en una seguridad cuando lleguen las cifras verdaderas, probablemente no sirva para nada tener un Estado de ese tamaño. La presión tributaria, ustedes también han visto las cifras, aquí sí tenemos cifras, simplemente tienen que dividir las recaudaciones sobre el PIB en este caso, y indirectamente se las puede conseguir, están más o menos alrededor del 20% del PIB, pero sabemos que cae sobre muy pocos contribuyentes. Los pocos contribuyentes bolivianos están, en los hechos, están tributando más del 40% de sus ingresos brutos. Porque no solamente es IVA, también está el IVA complementario, el impuesto a las utilidades, el adelanto al impuesto a las utilidades, los sobreimpuestos. No se olviden que muchos sectores clave de la economía pagan un sobreimpuesto de utilidades del 12,5%, más las multas, más los intereses, más los procesos administrativos, etcétera, hace que Bolivia sea un país muy pesado para el que paga impuestos y obviamente muy cómodo para los que no pagan. El tema de la deuda. El tema de la deuda en este momento, igual, la cifra puede cambiar aquí, para allá, pero la tenemos que considerar siempre como un todo, es decir, deuda externa más deuda interna. La deuda externa, obviamente, la tenemos que pagar con dólares, tenemos que generar una suma permanente de superávits en cuenta corriente, tal que la suma de estos superávits en cuenta corriente iguale nuestro nivel de deuda actual. Esa es la condición de solvencia internacional. Es decir, que nuestros superávits futuros por lo menos igualen a nuestra deuda actual. Estamos lejos de eso, ¿no? Estamos lejos de eso, pero fíjense, nuestra deuda total está alrededor del 92% del PIB. Pónganle 90, pónganle 89, no nos pelearemos por los números en este momento, pero indudablemente es un nivel alto para la débil economía que teníamos. Alguien me dice, sí, pero Grecia llegaba al 200%, Portugal también, etcétera. No es cuestión de compararnos. Y acá yo creo que tenemos que dejar de comparar Bolivia con Bolivia y varios problemas para minimizarlos. Cuando uno dice Bolivia es un país narcoestado, ah, sí, pero hay otros países que también son narcoestado, descalifican. No, la pedofilia es un crimen, sí, pero también Nerón es un pedófilo y Calígula también. Siempre alguien salta con un peo y en este caso la deuda está grande para lo que Bolivia puede soportar. Por lo tanto, endeudarnos más no es mala idea en el momento coyuntural, pero sí lo vamos a pagar en el largo plazo. Eso sí, es como, es una regla, ¿no? El endeudamiento actual es la promesa de nuevos impuestos en el futuro. Por lo tanto, simplemente le estamos pasando la pelota a las generaciones futuras cuando optamos por el camino del endeudamiento.
¿Está subestimada la crisis fiscal? Por supuesto que sí, hay muchos indicios. Por ejemplo, el Banco Central, el Estado, pero también el Banco Central, tiene garantías cruzadas con empresas públicas por más de 3.000 millones de dólares. ¿Se acuerdan que en un momento hubo un anuncio, ¿no? Estrambótico del gobierno anterior, anunciando que con las reservas del Banco Central vamos a financiar el desarrollo de Bolivia? Pues bien, esas reservas se han ido en empresas públicas, no solamente las que están listadas acá, tenemos todas las empresas FinPro y tenemos varias empresas con créditos directos del Banco Central que han fracasado. Ninguna está generando el flujo para restablecer al Banco Central lo que ha puesto. Por lo tanto, en este momento, imagínense, tendríamos el doble de reservas internacionales si no se hubiera hecho esta operación. Y bueno, en este momento hace falta, en ese momento hay un pequeño porcentaje de las reservas. Hoy en día sería nuestro 50%. Eh, Hay transferencias discrecionales del Banco Central al TGN, hay deuda flotante del gobierno, hay deudas de empresas públicas y déficits todavía no registrados de empresas públicas, y por eso les decía al principio de la charla, probablemente la sorpresa que va a venir va a ser muy fuerte en este campo especialmente. Sobre los orígenes del déficit, todo está vinculado al fracaso del sector público, es decir, a la caída de los ingresos por exportaciones de gas y todos los impuestos derivados que venían ahí, directamente, específicamente el IDH, ¿no? De ahí viene la caída de ingresos porque el resto de recaudaciones del sector público no ha tenido mayores problemas. Es más, el presidente de Impuestos Internos anunciaba hasta hace pocas semanas, cada año, que estábamos mejorando, que cada vez había récord de recaudaciones. El problema no estaba ahí, el problema está justamente en las rentas derivadas de un recurso sobre el cual no se ha invertido más, que este es el de hidrocarburos. En Bolivia los subsidios no son tantos ni tan problemáticos como los argentinos, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos subsidios generales, algunos tenemos muy condicionados como bono Juancito Pinto, bono Juana Zurduy, y tenemos una gran cantidad de bonos que se los hemos clavado a las empresas privadas y las empresas privadas no han dicho nada. Por ejemplo, ¿no? El subsidio postnatal, ¿no? Que equivale a un salario mínimo, no lo paga el Estado, pero lo pagan las empresas y las empresas al final terminan pagando el equivalente a un sueldo a precio de mercado, ¿no? Por un largo periodo de tiempo en una canasta de productos, la mayoría de los cuales vienen de empresas públicas deficitarias, y por lo tanto son precios que uno los encuentra, los recibe prácticamente al doble de lo que valen en el mercado, y por otra parte en una cantidad tan grande que un bebé, el propósito era ese, ¿no? Dar una buena alimentación a un bebé lo atragantaríamos, lo reventaríamos, lo mataríamos y le ponemos 2.500 bolivianos de alimentos en un mes, ¿no? Entonces, ese muerto, nadie está reclamando por ese muerto. Sin embargo, está ahí, es un subsidio. Del mismo modo tenemos el subsidio al Fondo Proleche. El Fondo Proleche es un chantaje que se le ha hecho a la Cervecería Boliviana Nacional, diciéndole ya, vas a pagar tantos centavos, creo que son 10 centavos o un centavo por litro, es muy chiquito en teoría, y vas a contribuir voluntariamente al Fondo Proleche, porque con este Fondo Proleche vamos a crear unas fábricas de leche en polvo, toda la población va a tener leche muy barata y vamos a mejorar nuestros niveles nuestros niveles de nutrición. Al final jamás se ha comprado la famosa fábrica de leche en polvo, jamás hemos llegado a tener ni siquiera soberanía alimentaria en el tema leche, y por lo tanto estamos como estamos. O sea que hay una gran cantidad de interferencias, de distorsiones causadas por el Estado. Le estamos llamando subsidios implícitos, pero es una red de chantajes, subsidios directos, subsidios indirectos, etcétera, que en algún momento se van a tener que desmantelar. Lastimosamente, cuando hay crisis, este desmantelamiento suele ser abrupto. ¿Está bien? Y finalmente, las empresas públicas están presionando al déficit. Vamos a tener siempre el discurso de que las empresas públicas son necesarias, de que hay algunos monopolios que tienen que ser regulados,
vamos a tener el mensaje, obviamente, de los jerarcas del anterior gobierno, nos van a decir, no, pero hay algunas que ganan, etcétera, etcétera. En la suma, las empresas públicas están presionando al déficit. Y aquí hay un trabajo que hizo CEMID en el año 90, que demostró que si no hubiera existido la Comibol, jamás Bolivia hubiera tenido una hiperinflación en el año 82. Es decir, que en el contrafactual, en ese modelito que se hizo hacia atrás y se decía, ya Comibol se quedaba como estaba, no había nacionalización de las minas y todo lo demás continuaba, Bolivia no hubiera entrado en hiperinflación. Ojo, se nos están acumulando déficits y déficits. La inflación, como les decía, la inflación es una manifestación de la crisis, es un fenómeno monetario, por favor, no... lastimosamente la economía avanza 3 pasos y retrocede 2, ustedes saben este tema. Sin embargo, en el tema inflación, este tema ha quedado redondo en la crisis de los 90, después de las hiperinflaciones latinoamericanas, después de las hiperinflaciones del área de influencia soviética, después de eso nos hemos dado cuenta por fin como humanidad que la inflación es un fenómeno monetario siempre y en todo lugar, en el corto y en el largo plazo. Podemos tener presiones inflacionarias, podemos tener presiones deflacionarias, pero para eso hay un banco central que está ahí, que tiene que estabilizar esas presiones de tal manera que la inflación quede en un nivel meta. En algún momento la tecnología estaba tan avanzada acá en Latinoamérica que trabajábamos con metas de inflación. Es decir, que decíamos, este año queremos tener 5,2 y vamos a bajar a 5,1. Ese era el nivel con el que se manejaba la inflación y se maneja todavía en muchos países. Sin embargo, ahora, ¿no? Seguimos teniendo mensajes de que la inflación es una inflación importada, como hay una inflación en el resto del mundo, también la tenemos acá. Alguien menciona una sequía, alguien menciona una inundación, etcétera. La inflación es un fenómeno monetario y por lo tanto su administración y su reducción inmediata va a depender en última instancia de cómo se maneje la política monetaria. Al respecto, nuestra política monetaria en este momento se tiene que manejar con más o menos un promedio, seremos optimistas, de 200 millones de dólares que existen líquidos en divisas y un signo de interrogación que no sabemos cuánto tenemos de reservas realmente en oro. Tenemos 2.000 y pico millones, sí, pero una parte está pignorada, una parte está acá, otra parte está allá. ¿Cuánto realmente tenemos de oro? ¿Cuánto se ha Ustedes saben en el balance de una empresa, cuando una empresa pone uno de sus activos en garantía, obviamente se produce una se produce una contabilización en el pasivo y en el activo. Lo mismo pasa con el Banco Central. Si sus reservas de oro las han puesto como garantía para un préstamo o para un swap, etcétera, también tiene que figurar en su pasivo. Cuando hagan ese balance, cuando hagan esa auditoría en el Banco Central, recién vamos a saber cuánto del oro que tenemos realmente está como reserva y cuánto ya está tan congelado, tan pignorado, que prácticamente es inutilizable y por lo tanto no lo tendríamos que considerar ya siquiera reserva. Vamos terminando volviendo hacia lo importante, hacia el lado productivo. Nuestros sectores productivos, ¿cómo están? Primero, fuera de que somos una economía de servicios, etcétera, los 3 sectores clave están mostrando tasas, llamaríamos tasas de decaimiento. Y obviamente estamos pagando ahí el precio por haber seguido un sistema de incentivos, en este caso el cambiario, perverso. En el sector industrial, por ejemplo, en el industrial manufacturero, hay casos de empresas que han invertido en elementos accesorios a su producción. Estoy hablando de empresas privadas, ¿no? Han invertido en packaging, han invertido en muy lindos envases, pero con el mismo producto. O sea, yo tenía un amigo que tiene su fábrica de avena, ¿no? La avena sigue siendo la misma de 1930, ¿no? A veces le pone frutillitas, a veces le pone algunas cositas, pero la caja se ha vuelto espectacular, es una, una caja que compite con cualquier producto de afuera. Y en algún momento en la caja leí producto importado,
Made in Chile. Lo llamo a mi amigo, le digo, ¿qué ha pasado con tu avena? Le digo, ya es chilena, y me dijo, sí, un empleado boliviano promedio, uno de mis trabajadores promedio, me dice él, gana 5.000 bolivianos. Y el mismo empleado, con las mismas condiciones, en Chile gana $500, que equivale, en ese momento equivalía a 3.500 bolivianos. Por lo tanto, he puesto mi fábrica viejita de avena, la he cerrado, y la nueva, una canadiense a toda, la he puesto en Chile. Y por lo tanto, ahora producimos en Chile y exportamos a Bolivia. Otro amigo que tenía un molino, eh, el molino ahora está en Salta, y desde Salta manda ya no trigo a Bolivia, sino directamente a INA. O sea que nuestra industria poco a poco se ha estado yendo. Tenemos industrias bolivianas en Paraguay, industrias bolivianas en norte de Argentina, en el sur del Perú, en Chile, todas con amigos, ojo, ¿no? Amigos con nombre y apellido. O sea, acá en Bolivia todos nos conocemos. O sea, somos un país tan chiquito que tiene una clase media tan chiquita que todos nos conocemos. Y todos decimos, el fulanito está allá, el menganito está acá, el perenganito está acá. Entonces, tenemos una industria que ha respondido al sistema de incentivos como cualquier industria responde, ¿no? Yéndose donde mejor le renta. En minería, todos sabemos las dos minerías que tiene Bolivia. La minería legal, en la cual no tenemos un solo proyecto que esté viniendo en este momento. Cuando hablábamos en el peor momento de la crisis hiperinflacionaria boliviana en el año 84, los hermanos Ugalde y compañía y sus socios estaban trabajando en Inti Raymi. En pleno año 84, en pleno año de hiperinflación, iban y venían, estaban desarrollando el yacimiento. El año 87 empezó su producción y fue espectacular. En el año 2003, cuando Bolivia se estaba incendiando, y en el año 2005, cuando casi caemos en una guerra civil, la empresa San Cristóbal estaba invirtiendo fuerte, estaba desarrollando su yacimiento, y el año 2007 empezó a producir. En este momento no tenemos esos ejemplos. En este momento no hay un gran proyecto minero que en este momento se esté trabajando, que esté listo para producir, no hay. Por lo tanto, todo lo que tenemos en minería es esa mezcla entre lumpen antiambiental, lumpen narcotraficante, el lumpen lavador de plata, que es esa industria productora de oro que está destruyendo el norte de La Paz, porque no sabemos siquiera si producen o no oro. ¿No es verdad? Simplemente declaran, exportan, pagan su impuestito del 2,5% y ya creen que todo está bien. Entonces, esa es la única minería que en Bolivia se está desarrollando, y cuando ustedes van a las poblaciones, y lo hemos hecho, ¿no? A las poblaciones del norte de La Paz, ahí nadie está feliz, ¿no? Solamente las alcaldías que miran a otro lado, ¿no? Y directamente los involucrados. Los pueblos indígenas que tanto hemos hablado de ellos, bueno, no hemos nosotros, sino nos han hablado a nosotros, son las principales víctimas de este problema. Y en la agricultura pasa lo mismo. En la agricultura tenemos la gran agroindustria boliviana que ha tenido que soportar eh, eh, mercados regulados, ha tenido que soportar límites a sus niveles de exportación, pero en su momento le cuesta expandir su frontera agrícola. Y por el otro lado, la agricultura tradicional, en la que hasta problemas de gobernanza tenemos. En este momento no queda clara la gestión de cuencas, no queda clara la tecnología para pequeñas agriculturas familiares, o sea que tenemos una situación muy difícil, y por lo tanto está ahí tal vez nuestra principal debilidad fuera del tema macroeconómico. Seguramente cuando tengamos las preguntas vamos a poder ahondar en esto. Entonces, nuestros sectores productivos, ninguno está en este momento en lo que llamamos en un escenario estable, todos están con grandes incertidumbres, probablemente el que más rápido se pueda recuperar sea el sector agroindustrial, porque tenemos intacto por lo menos los mercados donde estemos exportando, pero indudablemente la debilidad ha ido creciendo. Antes de entrar a lo importante, de terminar con lo importante, un anexo de empresas públicas.
Eh, con las empresas públicas existen diagnósticos, pero hace falta un diagnóstico integral porque tenemos una gran cantidad de recursos comprometidos en las empresas públicas y grandes fracasos en dichas empresas. O sea que el Estado que nos ha vendido la idea de industrialización, en realidad no decía industrialización, ¿no es verdad? Acababa con shon, creo, ¿no? Industrialización, pero fuera de ese tema fonético, eh, la industrialización a través de empresas públicas probablemente nos esté comprometiendo nuestro futuro, especialmente en el tema del litio, donde ya el cruce que hay de intereses puede ser que el litio ya sea un tema perdido a esta altura. Hace falta, simplemente aquí lo menciono, aunque me hubiera gustado entrar en más detalle, el tema de empresas públicas como elemento decisivo, digamos, en el peligro que vive la economía boliviana. Finalmente, ¿no? Aquí viene lo importante. Tenemos baja productividad y rezago tecnológico. Y la baja productividad, ¿no? Viene de mucho tiempo atrás. No hemos hecho los esfuerzos para elevar esta productividad, porque es una combinación, ojo, es una combinación de, no solamente no es un tema de capacitación, la productividad es un tema de tener la habilidad de hacer algo en este momento, y nuestros indicadores de productividad definitivamente están bajos. Las políticas de productividad no se arreglan con solucionar el tema cambiario, con que haya combustibles, no se arreglan por ese lado. Fíjense que aquí, en toda la conferencia, nunca vamos a citar como problema de la economía la escasez de los combustibles. O sea, ese es un tema que obviamente se va a solucionar, pero no creamos que por solucionar el tema de combustibles se solucionó todo. Acá, el tema de la productividad es un tema que va a dar resultados. Ojo, vamos a tener resultados con un buen gobierno de aquí a 5 años. No lo vamos a tener hoy. Lo mismo pasa con la adopción de tecnologías. Como les digo, buenas empresas bolivianas, por el mal sistema de incentivos, obviamente, terminaron desviando sus inversiones o haciendo inversiones en el muy corto plazo. Ustedes saben, por ejemplo, en el área manufacturera, tenemos en Bolivia, también yo he entrado en ese tema, ese vicio de traernos maquinaria de hace 10 años, de hace 20 años, pero que es barata, ¿no? Nos vamos a la feria de Milán, compramos ahí una maquinaria ya antigüita de una empresa que le está vendiendo, estamos trayendo ese tipo de cosas, o sea, estamos 1 o 2 pasos tecnológicamente atrás, cuando tendríamos que estar, aunque sea medio pasito adelante, y por lo tanto ni siquiera hemos empezado con un sistema de patentes, con un sistema de condiciones favorables a la producción intelectual, y ni qué decir con el tema de adopción de tecnologías. Ojo que acá, en realidad, estos son nuestros grandes problemas, ¿no? En este momento, porque nos están comprometiendo para los siguientes años. Bien, cuellos de botella críticos para terminar. Obviamente tenemos una infraestructura digital muy deficiente. Ojo que ahí el 5G que se viene, etcétera, tal vez ni siquiera para eso estemos listos. Del capital humano ya hemos hablado, ¿no? La institucionalidad débil es lo que tenemos que arreglar ya, ¿no? Y obviamente el hecho de que somos un país que cuando las cifras se dibujan bonito, terminamos como ingreso alto, y cuando un poquito fallan, hay un estornudo macroeconómico, nos derrumbamos a los niveles de pobreza. Mientras estemos viviendo así, también tenemos grandes incertidumbres por allá. Bien, yo con eso quisiera dar lugar, digamos, a que hablemos de los temas políticos que Jaime nos va a exponer en estos momentos. Y conmigo sería hasta las preguntas. Las preguntas al final, ¿no, Guido? Sí, correcto, después. Perfecto. Adelante, Jaime. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Sé que hay importantes invitados. Les mando un saludo especial a todos. Para mí un honor estar aquí. Muchas gracias. Miren, cuando Guido
me dijo de hablar un poco sobre herencia económica e institucional y reformas para reconstruir Bolivia. Obviamente tomé el tema rápidamente porque es de lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto?, en nuestra campaña de alguna manera, que no se trata de que Bolivia tiene solamente un problema económico. La crisis económica, tengamos claro, es compleja, es difícil, pero es coyuntural. El tema es la Bolivia después de la crisis. De eso se trata cuando hablamos de reformas para reconstruir Bolivia, no solo para enmendarla, no solo para poner un parche aquí u otro parche allá. Durante la campaña, los principales candidatos, después de mi inhabilitación, nos dijeron que el problema era la falta de dólares, la falta de combustibles. Nos mintieron. Esos son los síntomas. O sea, esos temas no son la enfermedad, ¿no? La enfermedad de Bolivia es mucho más compleja. Es una enfermedad moral, institucional, estructural. Yo diría que el verdadero problema de Bolivia ni siquiera es la falta de ingresos, ¿no? Es el exceso de gasto, ¿no? Es la corrupción, el despilfarro. Es un país totalmente destruido, con falta de ética, moral, la misma fe en peligro, el concepto de familia. Es un país donde el presidente, presuntamente, voy a decir, puede embarazar a la novia de su hijo y no pasa nada. Es un país donde la pedofilia se ha normalizado, donde tienes un expresidente Evo Morales no con una, sino con 2 órdenes de arresto y no pasa nada, ¿no? O sea, les voy a decir, ¿no? El problema no es la falta de dólares y de combustible, eso es mucho más allá. Y por eso hablar de reformas para reconstruir Bolivia tiene mucho sentido, ¿no? Eh, Otra cosa también que creo que es importante tener en mente cuando hablamos de reformas en Bolivia es partir de ciertas cosas con mucha claridad, ¿no? Que Bolivia, siempre se nos habla, Bolivia es un país pobre, pobre Bolivia, el país de los pobres. Bueno, primero, quedemos claro que Bolivia no es un país pobre, ¿no? Bolivia más bien es un país que ha sido empobrecido por un Estado que cuando vemos históricamente, especialmente en los últimos 20 años, castiga al que trabaja, castiga al que genera empleo, asfixia al que quiere producir algo. ¿Quiere alguien emprender? Es perseguido. Pero no solo eso, premia al que bloquea, al que avasalla, al que miente, al que roba, todos ellos tienen protección. Entonces, es un sistema en realidad, yo diría, es un sistema que tiene que ser obviamente desmontado. Es un sistema donde, por ejemplo, ser formal se ha vuelto un castigo. Yo siempre digo, Bolivia es uno de los pocos países del mundo donde un impuesto es una multa por hacer las cosas bien. Eso es un impuesto en este país. Entonces, una reforma para reconstruir Bolivia, como dice el título de esta charla, sí, por supuesto. Pero ojo, mi parecer es que eso no se puede hacer con un gobierno que entra solo para gestionar mejor lo que ya hay, ¿no? Porque no puedes gestionar mejor un sistema que ya ha colapsado. Tiene que ser un gobierno que entre para hacer reformas de verdad que impliquen desmontar y reconstruir a todo ese sistema. A ver, por ejemplo, bueno, Ernesto habló con mucha exactitud de muchos números. Y hay otro, por ejemplo, según el BID, el 6.3% del Producto Interno Bruto se pierde en ineficiencia. Este es un país, pues, donde se cree que para hacer crecer una economía hay que consumir y gastar, consumir y gastar. Se han olvidado que hay que invertir, se han olvidado que hay que exportar. Este es un país donde yo he visto durante la campaña obras que no tienen sentido. He visto un estadio en Uriondo, en Tarija, un estadio de 15,000 personas
en Uriondo, que apenas tiene 14,000 habitantes. Eso, amigos, no es inversión pública, por si acaso. Eso es robo legalizado. Entonces, así se nos ha vendido la historia que se va a construir Bolivia, ¿no? Entonces, frente a esa realidad, hay que hacer reformas, obviamente, muy, muy importantes, repito, para reconstruir Bolivia. Y tiene que ser, pues, propuestas de transformación profunda, que no se hacen en 1 o 2 años. Ernesto lo ha dicho claramente. Los próximos años, este próximo gobierno se va a encargar de estabilizar la economía. Va a tomar su tiempo. Cálculos que hemos hecho, hemos trabajado, podemos ver que va a tomar 3, 4 años estabilizar la gran parte de la economía. Entonces, reformas van a quedar hacia el final o para un nuevo gobierno. Les comento, especialmente a los invitados del exterior que están aquí, que cuando yo estaba en el proceso de campaña, hice la entrega tanto a Tuto Quiroga y a Rodrigo, a Manfred, a Samuel, de nuestro Programa Nacional para la Generación de Riqueza, este documento que tengo aquí. Lo hemos estudiado, lo hemos analizado, lo hemos trabajado con sus equipos, lo hemos explicado, por supuesto, y quiero que me permitan hacer referencia a algunos temas que nosotros mencionamos ahí, que con mucha humildad, y voy a hablar, creemos, junto con Ernesto, porque Ernesto ha sido cabeza de gran parte de este programa económico, donde establecemos, por ejemplo, que si vamos a hablar de reformar el país, aunque todos están concentrados, obviamente que el problema es económico y se necesita un shock económico, un shock de medidas para el plan de estabilización económica y un paquete económico, ¿no? Que son las palabras que se usan frecuentemente cuando estamos en esta situación. Pues nosotros creemos que más que eso, lo que se necesita en realidad es un shock de justicia, un paquete judicial, el restablecimiento del Estado de Derecho, ¿no es cierto?, inmediato como camino a una reforma judicial. Yo quisiera que entiendan bien, especialmente los que nos visitan del extranjero, que en Bolivia la corrupción, el narcotráfico, la injusticia, no son fallas del sistema, son el sistema mismo. Entonces, hablando con Tuto, con Rodrigo, con Mavre, con todos, yo les decía que el primer acto de un nuevo gobierno debería ser restablecer justamente el Estado de Derecho. Entonces, la primera medida económica, si quieren verlo así, es de corte jurídico. ¿Por qué? Porque sin ley no hay contratos. Sin contratos no hay inversión. Y sin inversión no hay empleo, no hay ahorro, no hay crecimiento. Sin ley, sin justicia, no hay seguridad jurídica. Y donde no hay seguridad jurídica, no hay propiedad privada, ¿no? Entonces, ¿y qué medidas tienes que hacer? Porque muchos se confunden cuando yo hago este comentario del paquete judicial que dice, no, pero eso son reformas y eso toma... No, 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 tú puedes tomar decisiones de entrada, como dar la señal contundente a todo el aparato judicial corrupto, tal como está, pero decir que es independiente de entrada. Porque la corrupción viene de la falta de independencia justamente que tiene el Poder Judicial. Entonces, inmediatamente se deberían ejecutar todas las órdenes de aprehensión que están congeladas. Algunas hemos visto órdenes de aprehensión, y no 1, 2, 3, cientos de órdenes de aprehensión. Unas tienen 3 años, 4 años. Esas órdenes tienen que ejecutarse inmediatamente. O sea, ha cambiado el gobierno. Ya no hay quien diga que no se ejecuten. Se tienen que ejecutar. No porque el presidente ordena, pero porque la justicia empieza a funcionar. Eso incluye avasalladores, violadores, narcotraficantes que hemos visto ahí en algunos casos que nos han presentado. Incluye pedófilos también, pues, ¿no? Tiene 2 órdenes, Evo, de arresto.
Y creo que si el gobierno no toma medidas importantes en las primeras horas o da señales importantes, especialmente en el tema judicial, pues va a parecer un gobierno que es más de lo mismo, de alguna manera. Es importante también, ¿no?, mandar mensajes claros, penalización como delito grave al bloqueo de caminos, la toma de empresas, los avasallamientos de tierras. Por Dios, estamos a punto de una crisis alimentaria y los productores, por un lado, están buscando diésel, por el otro lado, con el otro ojo, están vigilando que no se les entren a sus tierras. O sea, ¿cómo puedes trabajar así? ¿No es cierto? Entonces, sí, es importante todo eso. Tiene que haber cambios judiciales importantes a favor de los ciudadanos, a favor, por supuesto, de las libertades y protección a la propiedad privada, entre varias cosas. Una de las cosas que nosotros también decíamos como parte de una reforma total y absoluta en la forma que se concibe la justicia en Bolivia, la presunción a favor del ciudadano ante ambigüedad normativa o demoras en el sistema judicial, pero de verdad. No puedes tener tú, pues, a un ciudadano arrestado 2, 3 años esperando que se abra su juicio. Y por el otro lado, no puede ser de que ante la ambigüedad de la norma, que además la hacen ambigua a propósito, siempre es a favor del Estado, porque la ley no está clara, es a favor del... No, debe ser a favor del ciudadano. Hemos hecho un cálculo que más o menos 30-40% de todos los reclamos interpuestos ante instancias superiores en el sistema judicial administrativo son justamente por el hecho de que la norma no está clara. El Estado interpreta de una manera, el ciudadano de otra. Entonces la ambigüedad debe ser siempre a favor del ciudadano, automáticamente. Una de las cosas que hemos propuesto, y me ha gustado mucho escuchar que sí se va a hacer de manera clara, la eliminación del Ministerio de Justicia. ¿Por qué tenemos un Ministerio de Justicia? El Ministerio de Justicia, más allá del hecho de que por estar en el Poder Judicial, se vuelve pues en el puente, ¿no es cierto?, de quitar independencia al Poder Judicial, porque está haciendo el puente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y hemos visto lo que pasa con los ministerios, con el Ministerio de Justicia y los ministros de Justicia en este país. Solo pregunten el penúltimo ministro de Justicia dónde está y por qué, ¿no es cierto? Supuestamente ha renunciado, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy, muy importante el tema jurídico, porque creo yo que solo cuando nadie esté por encima de la ley, vamos a poder primero levantarnos sin miedo, ¿no es cierto? Porque la verdadera justicia pues no castiga, más bien protege, equilibra, libera, digamos, ¿no? Este es un país donde muchos nos levantamos con miedo. Otro tema, por supuesto, hablando de temas de liberación, es muy importante la liberación económica. Tenemos un país donde la economía está totalmente oprimida, perdón. Y eso tiene que ver también con reformas tributarias pro emprendimiento. Tenemos que entender que el primer deber de un gobierno no es dar, sino no estorbar. Este es un país donde el gobierno te impide hacer cosas que son productivas, que son buenas. Reducción de impuestos, por supuesto. Bolivia se conoce como un infierno tributario. Vemos los datos, los índices del mismo Banco Mundial, del Doing Business, estamos en los últimos lugares. Es importantísimo, por ejemplo, eliminar ese impuesto a las transacciones, SIT. Para los que vienen del extranjero, en Bolivia pagas impuesto por lo que vendes, no por lo que ganas. No solo por o sea, pagas también por lo que ganas el impuesto de la utilidad, pero tienes pérdidas, no te va bien, pero igual sigues pagando impuestos. Tienes un problema ahuyentando inversiones como el impuesto a las grandes fortunas, tributos totalmente confiscatorios, especialmente para la inversión extranjera, que paga impuestos 2 veces en algunos casos. Es importantísimo la universalización, hemos propuesto nosotros, y el comercio libre de facturas. La factura debería ser universal. Y por el otro lado, es un título valor, tiene fecha, tiene vencimiento, tiene monto, debería ser transable.
Entonces, quien no quiera, no necesite factura, debería igual pedirla porque la puede vender a alguien. Entonces, debemos hacer cambios de ese estilo para obviamente tener un régimen tributario que sea mucho más amplio, simplemente cambiando las formas de cómo se hacen las cosas. También nosotros figurativamente hablábamos de dinamitar la aduana nacional, sabemos que se va a trabajar sobre ese esquema. Arancel de 0 y máximo 6%. Hay que entender, y este es un tema importante, que el contrabando, no, creemos nosotros que no se combate con más COAS, más policías, con fuerzas armadas. No, 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 se combate con libertad comercial. Creemos que es muy importante traer un producto cumpliendo las normas aduaneras tiene que ser más barato que por el contrabando, porque el contrabando tiene costo. Tengo la oportunidad de reunirme con los supuestos grandes contrabandistas de Bolivia, por lo menos así se presentaron conmigo, y me han demostrado que el costo del contrabando es alrededor del 12%. O sea, el contrabando tiene costo, no es gratuito. La coima es parte del costo operativo. Eso también es un costo que tienen ellos. Y es más o menos 12%. Entonces, si tú tienes aranceles e impuestos de 80%, y si pones el ICE en algunos productos hasta el 200%, 300%, pues obviamente el 12% es nada. Tienes que hacer que traer cosas al país sea debajo del 12% para que se termine el contrabando. Y ojo, ¿no? En Bolivia la informalidad tiene mucho que ver con el contrabando. Y la informalidad, ojo, no sé, no es cultura, no es parte de la bolivianidad como tal. Es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Ante este sistema que te castiga por ser legal, ¿no? Entonces hay que hacer que formal sea más rentable que ser informal. Esa es la manera en que vas a luchar contra la informalidad. Ernesto ha hablado muy bien del tema de reducir el Estado, ¿no? Y ojo, que no es reducir por reducir, este es un concepto mucho más profundo. Un estado pequeño pero fuerte, enfocado principalmente justicia, seguridad, defensa, relaciones exteriores, regulación esencial. No puede ser pues un Estado empresario, por favor. 1.000 millones invertidos en litio para exportar el año pasado 15 millones de dólares en carbonato de litio, con una inversión de 1.000 millones. Entonces, la reducción del Estado va más allá de simplemente decir voy a cortar cierto gasto aquí o allá. Es el fin de funciones también que el Estado tiene que no debería tener. La disciplina fiscal, que muy bien ha explicado Ernesto, ojo, yo también coincido con él. ¿Cómo pretendes, no es cierto, hacer cambios importantes y estabilización económica si estás apuntando a vivir con déficit siempre? Un déficit, no importa que sea de 10, 9, 8, 3, es déficit. Hay que apuntar al déficit cero desde el inicio. Nosotros hemos planteado siempre la prohibición constitucional al financiamiento inflacionario del Banco Central. La eliminación de subsidios, distorsiones, rechazo a todo esquema, ¿no es cierto?, que lo que haga es que el Banco Central imprima más billetes. Hay que pensar siempre que cada billete que es impreso sin respaldo es pues es un decreto de empobrecimiento. Y eso tiene que acabar en Bolivia. Nos estamos acostumbrando a eso. Fíjense, en el 2014, cuando vemos la masa monetaria respecto a las reservas, especialmente reservas de activos internacionales, estábamos 1-1 respaldados. Cada boliviano tenía su respaldo. Hoy en día el respaldo es 60, estamos con un ratio de 60-1, es decir, de cada 60 bolivianos, solo 59 están respaldados. Perdón, solo uno está respaldado y 59 no están respaldados. Otro tema importante en cambios estructurales, y hablamos de cambios estructurales de verdad, y sí lo vimos en el programa de Tuto, no así de Rodrigo, nosotros hemos hablado siempre de un capitalismo popular y un país de propietarios. Sí hemos visto que Rodrigo cambia su programa de Agenda 50 y 50 a capitalismo para todos,
quiero creer que es en referencia justamente a nuestro programa, y ojalá signifique realmente en los hechos que realmente se haga propietarios a los bolivianos. Nosotros hemos planteado que todos los bolivianos deben ser accionistas y deben recibir dividendos de las empresas estatales. Obviamente de aquellas que sean rentables y se mantengan todavía vigentes, pero ya no como estatales, sino que ya propiedad de los bolivianos. Creemos también que es muy importante que el ciudadano sea propietario de la renta de los recursos naturales. ¿De qué nos sirve que el país tenga tantos recursos naturales si eso no beneficia a los ciudadanos? Yo a los amigos potosinos siempre les pregunto, ¿por qué el Cerro Rico de Potosí es rico y ellos no? ¿Por qué el cerro es rico y ellos no? Están sumidos en la pobreza. En todo el norte de Potosí. Entonces creo que hay que cambiar eso, donde Bolivia, como Estado, tiene que otorgar mecanismos para que sean los bolivianos directamente los que reciban la renta de la explotación racional y obviamente controlada, regulada de los recursos naturales. También planteamos entre los grandes cambios estructurales que hay que hacer en Bolivia, y esto es bien importante que entiendan, no se puede hacer nada en Bolivia con esa ley laboral que tenemos hoy en día. La ley laboral, yo la llamaría, en vez de la ley general del trabajo, es la ley general del desempleo. Entonces, tiene que haber una reforma laboral, libertad plena de contratación. Planteamos el trabajo por hora. Es más, tú puedes tener varios trabajos, en varios lugares, en diferentes horarios. Por supuesto, el trabajo remoto, independiente, todas esas cosas hay que poner en la ley laboral. Modalidades más flexibles. Es, además, bien importante la igualdad ante la ley. Creo que es bien importante que no sigamos como ahora, ¿no? Que el sector público, el trabajador del sector público tiene una forma, ¿no es cierto?, de trabajar que no implica necesariamente la Ley General del Trabajo. O sea, no, los empleados públicos no están bajo la Ley General del Trabajo, la gran mayoría de ellos. Pero los privados sí. Entonces hay que hacer una reforma llegando a un punto final donde los mismos trabajadores del Estado, del sector público y los del sector privado tienen que estar bajo exactamente la misma ley laboral. ¿Y eso qué va a hacer? Que el Estado nunca se le ocurra hacer medidas contra los empresarios porque le va a afectar a él mismo. ¿Por qué es que tiene una ley especial el Estado? Porque sabe que no puede cumplir la ley de los privados. Es más, en algunas entidades del Estado donde alcanza, por ejemplo, los incrementos salariales, ¿qué dice el Estado? Dice, sector privado, todos, no sé, 10%. Empresas del Estado, solo si tienen rentabilidad comprobada, dice el decreto. Solo si tienen utilidades. Solo si tienen finanzas sostenibles. Entonces, una forma de cambiar Bolivia es dejar de tener dos formas de hacer las cosas. El Estado tiene sus propias leyes, sus propios privilegios, pero el sector privado, no, tiene que hacer otras cosas y hace cosas complejas que el propio Estado no hace. Entonces, ¿por qué hay privilegio normativo? Eso tiene que terminar. Temas de salud, educación, siempre serán, creo, responsabilidades del Estado en presupuesto, pero cambiemos la forma de hacer. Yo los invito a que profundicen cómo funcionan estos sistemas de vales, vouchers, donde se entregan a las familias y los estudiantes los recursos para que ellos sean los que determinen dónde van a estudiar. No puede ser que en Bolivia, y en la salud también, en la salud también, o sea, no puede ser que en Bolivia tú puedes, no sé, libremente escoges tu peluquero, ¿no? Pero no puedes escoger quién te va a abrir el pecho en una operación de corazón abierto. El sistema te dice quién está disponible ese día para vos. Y calladito. No puede ser. Creo que es importante que empecemos a profundizar dentro de los cambios estructurales, temas que han quedado a medias en la discusión nacional
como una descentralización profunda, una autonomía total, temas como federalismo. Porque, les repito, o sea, Bolivia tiene esos temas pendientes. Ahora el gobierno de paz te habla del 50-50, pero ¿qué te sirve que te incrementen los recursos si para ejecutar la platita extra que te van a dar tienes que seguir pidiendo permiso en la Plaza Murillo? No tiene sentido. Entonces, otra vez, ¿no? Creo que no se trata de administrar mejor o este Estado centralista, sino que hay que desmontarlo para que Bolivia vuelva a pertenecer pues a sus ciudadanos, ¿no? Y los ciudadanos en sus regiones. Creo que eso es importantísimo. Otros temas, no pretendo entrar en cada uno de los temas, son varios, pero creo que también se tiene que poner como un tema fundamental en los cambios estructurales aspectos como la creación de riqueza y la inversión privada como temas estratégicos de prioridad nacional. La inversión privada ha sido lo último, lo dejado al final, lo abandonado. El sector privado, ¿cuántas reuniones habrá tenido con el presidente? Muy pocas, han sido ignorados. Buena señal del gobierno de paz que los haya invitado hoy a tener una reunión. Todavía no es presidente, pero ya se está reuniendo. Está bien, son buenas señales. Porque hay que impulsar a la inversión, ¿no? Inversión privada, por supuesto, lucha contra monopolios, especialmente monopolio estatal, lo que les he dicho, ¿no? Seguridad jurídica. La inversión privada internacional te pide arbitraje internacional. Claro que sí. ¿Cómo es posible que por los artículos 320, 321 de la Constitución no hay tal cosa? Entonces, ¿quién va a venir a Bolivia si tiene que irse con ese sistema judicial donde no arrestan a los pedófilos, ¿no? Ese es el sistema que tiene que usar un extranjero. Nunca va a venir a este país. Y hay que fomentar sectores estratégicos que el gobierno de alguna manera no lo ha querido hacer por razones políticas, ideológicas, temas como la biotecnología, la agroindustria, ¿no es cierto? Que son muy importantes. Y por supuesto, detrás de todo esto necesitamos una reforma constitucional, ojo. No hay que tener miedo a decir que la Constitución del 2009 tiene que ser reformada. ¿Por qué? Porque esta crisis económica, social, política, esta crisis de principios, todo lo que tenemos en este momento es producto de la Constitución. Son problemas constitucionalizados de alguna manera. Entonces, tenemos que tener una nueva Constitución, empezar con reformas, por supuesto, y por eso digo, no es un tema de un gobierno, va más allá. Una nueva Constitución basada en la libertad, la propiedad, el mérito, la igualdad ante la ley, porque ahora se ha constitucionado la desigualdad ante la ley. Un fin en seco al centralismo, hablar de autonomías, hablar de competencias regionales, legislativas, fiscales, administrativas, por ejemplo, no solamente que me des plata. Y por supuesto, todos esos aspectos, como le digo, el artículo 320, la propiedad privada debe ser sagrada y no debe estar sujeta a una función social. Porque ¿quién es el que determina la función social? ¿No es cierto? El Estado. Entonces, donde tu propiedad privada está sujeta a una interpretación del Estado, siempre va a ser una seguridad jurídica, va a ser una propiedad privada sin seguridad jurídica. Entonces, para concluir, ¿qué tenemos como país? Creo yo, ¿no? La herencia que recibe Bolivia, ¿no? Después del modelo económico social comunitario productivo, después del movimiento socialismo, es la de un Estado hipertrofiado, quebrado y moralmente desacreditado, ¿no? Un Estado que ha vivido en el endeudamiento, creyendo que se puede gastar más de lo que se tiene, viviendo del gasto improductivo, del saqueo institucional, una justicia que más bien reparte impunidad a los
a los que están cerca al poder, por supuesto, donde el mérito ya no significa nada. Y esta herencia creo que no se resolverá con simples ajustes administrativos ni remendando ciertas cosas tecnocráticamente, digamos, ¿no? Exige realmente un cambio profundo, una revolución ética, jurídica, de principios, de convicciones, ¿no? Más allá de lo económico. Y eso le tiene que devolver al ciudadano, por supuesto, su rol como el verdadero dueño, protagonista, ¿no? de su país. Entonces, este cambio empieza, ojo, ¿no? Con decretos, con leyes, tiene mucho que ver con la conciencia de todos los bolivianos, ¿no? Por eso nosotros hablamos de una batalla cultural. Es la convicción de que la libertad, la propiedad privada, la responsabilidad individual, los libres mercados, ¿no? La competencia, son cimientos de un mejor país, ¿no? Entonces, realmente es la hora, creo yo, de desmontar todo ese sistema, ¿no? que nos ha empobrecido, como decía al comienzo. Y esas son, creo, ¿no? algunas de las reformas para cambiar Bolivia, ¿no? No se trata solo de que se vaya el MAS, ¿no? Y estamos todos felices, no, sino se trata de fundar un nuevo pacto social, ¿no? Que el ciudadano, ¿no? sea más poderoso que el Estado, ¿no? Que el trabajo vuelva a valer más que cualquier favor político. Creo yo que reconstruir Bolivia no es tarea de un gobierno, sino capaz de una generación, ¿no es cierto? Pero una generación dispuesta a restaurar los valores, les repito, de trabajo, honestidad, libertad, que son pues la base de toda sociedad próspera. Ahí termino porque si no sigo hablando. Muchas gracias. Ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, estimado Jaime. Realmente somos muy afortunados de haber tenido la posibilidad de disfrutar y de contar con este menú, esta combinación de diagnóstico y propuestas de reforma. Vamos a dar paso a los medios de comunicación internacional, a Miguel Ángel del Perú, que es un importante comunicador, de los invitados internacionales, para que puedan dar alguna opinión, hacer alguna pregunta, y luego hacemos la tertulia unos minutos con la gente que siempre nos sigue. Están de hecho tertulianos importantes como Mauricio Medinaceli, como Ricardo Sánchez de Lozada, como Ricardo Paz. Agradecer la presencia en este espacio. Entonces, tal vez Miguel Ángel, si puedes decirnos algo. Hola, hola, ¿se me escucha? ¿Sí? Bueno, antes que nada, un saludo fraterno a absolutamente todos y todas los presentes. Tuve un poquito de dificultad para la conexión inicial, no sé qué pasó, pero ya estoy aquí. Desde Perú, habemos algunos peruanos aquí. Hemos querido muy, 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 muy gustosamente participar de esta reunión. ¿Por qué? Porque desde hace algún tiempo que he conocido, he tenido el gusto y el honor de conocer a Guido, empezamos desde Perú a darle una mirada regional a la circunstancia económica y social de cada país. Particularmente quien habla tiene una concepción distinta a la tradicional de lo que debe ser el impulso de la economía de la región. Y cuando digo región, me refiero a Sudamérica, ¿no? Entiendo yo desde una perspectiva real de que el potencial económico de la región en términos regionales es enorme. Por lo tanto, esa sola circunstancia me lleva a pensar de que las posibilidades como región que tenemos son enormes a partir de una integración
regional para una posterior participación en los mercados internacionales, no como individualidades, sino como un bloque, como un conjunto compacto de fuerza comercial que haga que nos permita, como bloque, conseguir mejores condiciones y beneficios para la región en una negociación en bloque. Por ejemplo, para que se me entienda, desde una concepción estrictamente comercial, para mí y para muchos aquí en Perú, no tiene sentido, por ejemplo, el litio, negociar de manera individual y competir absurdamente en un mercado cuando, uniendo fuerzas con un mismo propósito, podemos negociar, en el caso del litio, puesto como ejemplo, el litio en mejores condiciones respecto del mundo sin tener que competir nosotros a nivel local. Esa es una idea, creo yo, absurda cuando en bloque pudiéramos conseguir mejores oportunidades y beneficios. Podemos replicar el mismo ejemplo que acabo de poner del litio en otros sectores y vamos a entender por una lógica natural de que nuestra postura y nuestra participación en los mercados internacionales puede ser mucho más beneficiosa si lo hacemos en conjunto. ¿Cuál es el problema? Hemos tenido a lo largo de los años políticas individuales, me refiero de cada país, que lejos de integrarlos en un propósito comercial, porque no podría hablar yo de propósitos políticos ni propósitos culturales, pero una serie de factores que hacen que desde esa perspectiva quizás entendamos de que sea inviable una integración. Pero a partir de una urgencia económica, de una necesidad de repotenciar nuestras economías en beneficio de nuestras distintas colectividades, ahí sí se abre una posibilidad para hacerlo. Hemos coincidido, y aquí está presente un gran amigo mío, Robert Salamé Mubarak, de que tenemos que, en primer lugar, atacar, me refiero en términos figurativos, atacar la dispersión de nuestros países de la misma forma como se tiene que atacar primero la dispersión de nuestros pueblos de manera independiente en cada nación, en cada país. Esto es conseguir a través de una articulación la integración primero local de nuestros pueblos para incluirlos en este movimiento, en esta dinámica que se pretende lograr, me refiero comercial, financiera, económica, y después replicar ese mismo modelo de manera macro a nivel regional. ¿Qué necesitamos para este propósito? ¿Cómo unimos a los pueblos? ¿Cómo conseguimos movilizar y dinamizar las economías tanto locales y regionales? Eso solo se consigue, en nuestro entender, con el desarrollo de una política ferroviaria que permita articular todo este propósito. Dos ejemplos para que se me entienda mejor, porque no estoy diciendo nada que no haya sucedido ya antes en el mundo. ¿Cómo logró, como primer ejemplo, Estados Unidos convertirse en lo que es hoy? Estados Unidos fue ganándole terreno a su territorio conforme se iba extendiendo su propia red ferroviaria. Es decir, cuanto más internamente lograba extender una línea ferroviaria, más se iba articulando y dinamizando la economía local porque se iban formando y creando pueblos conforme se desarrollaba la red ferroviaria en Estados Unidos. El tren hizo de Estados Unidos lo que es hoy en sus inicios. Posteriormente ya entraron a considerarse otros criterios locales y después a nivel internacional, pero el inicio de ese inicio fue precisamente a través de los ferrocarriles. Otro ejemplo, China. China, a diferencia de Estados Unidos, ya tenía pueblos y comunidades dispersos en su inmenso territorio. Los chinos entendieron, después de una reforma de impacto social como la que era la de Mao Zedong, años 50, por ahí,
en donde se producía para consumo interno, entendieron de que su economía no bastaba para sostenerse ellos mismos como sociedad, necesitaban generar otro tipo de ingresos de forma tal que, agregado a lo que ya tenían, pudieran no solamente sostener a 1.000 y pico millones de chinos, porque son un montón de chinos como ustedes saben, ¿no es cierto? Y además tener algo de caja para poder pensar en que podían desarrollar otras tecnologías y demás beneficios que pudiera hacer de China lo que es ahora. Pero ¿cómo lograban esa caja si no podían tener una dinámica interna primero que permitiera viabilizar y facilitar las políticas gubernamentales de manera general y homogénea en todo el país? Entonces, China lo primero que hizo fue atacar la dispersión, empezar a integrar al sistema, ¿no es cierto?, hasta el pueblito más alejado, para primero tener presencia del Estado. Bueno, en el caso de los chinos es más fácil porque ustedes saben que la dirección política, económica y social de China depende del Partido Comunista. Pero en virtud de lo que se ha visto hoy en día, la política de cara al mundo de los chinos no es comunista, es una apertura de mercado bastante occidentalizada que les ha permitido participación en los mercados internacionales, desarrollarse ellos como país a través de una integración global e integral que han conseguido a través de combatir la dispersión, integrar el sistema interno a todas las poblaciones chinas, y esto lo han conseguido a través de los trenes. Tanto así que hoy en día hay unos trenes chinos que sorprenden a propios y extraños, no solamente por la complejidad y la modernidad de la estructura férrea con la que sostienen el sistema, sino además que ya empiezan ellos a conjugar una serie de actividades a través del desarrollo ferroviario, como son la agricultura, el turismo, la integración de los pueblos, la facilitación la facilidad para implementar políticas gubernamentales en el pueblo más remoto, y además, esto es muy importante, garantizar y efectivizar la presencia del Estado ahí donde no la hubo desde años atrás. ¿Cuál es el problema con nosotros? Entonces, nosotros tenemos que entender de que, para empezar, la región, me refiero a Sudamérica, es una región en términos comerciales y financieros extremadamente potente en el sentido por la cantidad de recursos que encierra: metales, gas, agricultura. O sea, no existe otra región en el mundo que contenga en su propio territorio tantas bondades naturales como las que tenemos nosotros. Y pareciera que con el tiempo alguien muy convenientemente se ha encargado de dividirnos, de evitar poder juntar voluntades para repotenciar estos beneficios naturales que el cielo, con que el cielo ha querido, con el que el cielo ha querido bendecir esta parte del mundo, e impedir por alguna razón que nuestra región en conjunto, me refiero a Sudamérica, alcance los estándares de beneficios económicos y desarrollo que por justicia debería tener en estos momentos. Entonces, que hemos tenido diferencias políticas, lamentablemente las hemos tenido. Que hemos incluso tenido diferencias culturales porque alguien quiso enfrentarnos por temas raciales, hasta religiosos. Cosa absurda, porque ustedes recordarán que cuando históricamente fuimos uno, repito, cuando históricamente fuimos uno, fuimos la región no solamente más poderosa del continente, sino en términos comparativos de desarrollo, de prosperidad y demás cosas, fuimos quizás la región en su momento más poderosa y más solvente del mundo. ¿Por qué? Porque nos constituíamos en ese momento como una unidad política, unidad cultural, unidad religiosa. Por lo tanto, era más fácil implementar decisiones gubernamentales, llámese así, si ustedes me permiten el término,
Era mucho más fácil implementarlas e impulsarlas. ¿Por qué? Porque había una integración continental. Entonces, les acabo de decir, hemos tenido el ejemplo de Estados Unidos, cuyo desarrollo primario originario se debió a su desarrollo ferroviario. Hemos tenido y seguimos teniendo el modelo actual chino, que su desarrollo primario, originario para conseguir los objetivos de prosperidad y beneficios que gozan ahora, se hizo a partir de una política ferroviaria. Nosotros, increíblemente, porque es un caso muy similar el de Bolivia y el de Perú, a inicios del siglo pasado, teníamos red ferroviaria, nos movíamos, nos empezábamos a mover con trenes. Querido Miguel, el profesor, Jaime Dunn tiene que atender una entrevista a las 8. No sé si podemos dar la oportunidad a los Sí, colegas. solamente 2 minutos. El tema es que ya la historia nos ha marcado el camino, la orientación de por dónde tenemos que ir. No discutamos con la historia, no discutamos con los mandatos divinos que ustedes quieren. Es por ahí. Y los primeros pasos, y en este caso en Bolivia, que necesita con urgencia levantar su economía, tiene que mirar la integración comercial sudamericana como una gran posibilidad. Y en el caso de Perú, la posibilidad que Perú le ofrece a la región a través del desarrollo portuario que estamos teniendo, que nos pone como una gran posibilidad frente al mercado asiático a través del Pacífico. Y para mover todo eso, necesitamos articular la región. Y créanme que la posibilidad de hacerlo a través de los trenes es probablemente la mejor. Con esto termino, no los aburro más. Un abrazo inmenso y gracias, Guido, por la oportunidad y un gusto y un honor estar aquí y compartir estos breves momentos con todos ustedes. Gracias. Fantástico, muchas gracias, estimado Miguel, desde Perú. Bueno, profesor Jaime Dunn tiene que atender una entrevista a las 8, así que si podemos hacer preguntas y luego cerramos con las respuestas de Ernesto y de Jaime, que sean unas preguntas específicas. Adelante, Mauricio. Gracias. Bueno, felicidades a los dos exponentes. Aquí una pregunta por la cual Roger Cortés una vez se enojó conmigo, querido Jaime. Sí, porque tal vez cuando tú dices que se vayan los que no sirven, tal vez el 80% de los bolivianos nos debiésemos ir, digamos, recordando a Alcides Arguedas, porque creo yo, muchas veces, en lo profundo de mi ser, que 8 de cada 10 bolivianos harían lo que hicieron en los últimos 20 años si llegaran al poder. Entonces, desde Alcides Arguedas, viejo, hasta Franz Tamayo, ¿no será realmente que en realidad pertenecemos a un pequeño grupo que piensa distinto al 80% restante? Y me recuerda un viejo chiste que decía un amigo, el gobierno de los mejores. ¿Y quiénes son los mejores? Nosotros, decían, ¿no? Así, soy fascista, decía este chico. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tan desconectado es este discurso de libertad, qué sé yo, con el que yo me identifico también, de lo que la gente quiere? Porque la concepción de libertad del campesino boliviano se parece más a la del chino. El chino piensa que un Estado fuerte le asegura la libertad, mientras que el gringo piensa que la libertad es alejarse de los reyes. Entonces, para los chinos, la libertad es tener un Estado fuerte que le permita realizarse en lo que quiere. Entonces, me gustaría un feedback, un rebote de ideas sobre si el 80% de los bolivianos quizás estamos afuera de esta ecuación libertaria. Excelente. Pasamos a Eduardo y luego las personas que deseen, tal vez Antonio y Cristian quisieran también, y Robert, alguna pregunta específica. Adelante, Eduardo. Sí, en cuanto a lo que dijo el licenciado Jaime Dunn, en cuanto a la justicia me parece muy pertinente y el restablecimiento del Estado de Derecho, ¿no? Y esto ligado a lo que dijo Mauricio en cuanto a Alcidas Arguedas, que decía que en Bolivia habían 3 ricos de primero, 200 ricos de segunda y como 1000 o
2.000 ricos de tercera, ¿no? Entonces yo creo que más que ir por un modelo extraño a nosotros, yo creo que deberíamos ir por este modelo boliviano en el que deberíamos aspirar a ser lo que éramos, en vez de aspirar a ser algo diferente, ¿no? Y yo creo que eso que éramos, podemos volver a hacerlo con las medidas adecuadas, ¿no? Entonces mucha gente dice, ah, vamos a hacer una nueva ley, que no sé qué, pero bueno, también está la ley antigua, ¿no? Que funcionaba bastante bien. Entonces, quizás ese sería mi aporte y consultarle quizás a don Jaime Dunn qué le parecería eso del modelo boliviano con relación a lo que éramos, ¿no? Bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta a a las personas que han tertuliado, a Jaime, a Ernesto? Y vamos ya cerrando esta tertulia del 25 de octubre. Perfecto, Si me entonces. permiten, por favor, es Claro. posible. Primero, saludar a todos los ponentes y, bueno, la verdad que es dramático el diagnóstico que se tiene expuesto para Bolivia. A mí me ha llevado más o menos a unos 30 años atrás, cuando acá en Perú igualito se tuvo que practicar una serie de reformas. Eh, Considero que se les viene grandes reformas del Estado y sobre todo generar un nuevo pacto social. Fíjense, nosotros hemos transitado por algo por el estilo. Van 30 años y hasta ahora no se puede sanar. No se pueden sanar. Hola. Hola, ahora sí. Perfecto. Entonces, yo yo lo que pienso es que se le viene grandes reformas del Estado y por consiguiente las primeras señales que se tienen que dar serán al inicio del gobierno, que imagino dentro de 15 días habrá un gran mensaje y las reformas que inicien realmente tienen que darle seguridad jurídica, seguridad de inversión y sobre todo empezar a generar un gran pacto social. Yo quisiera que esa parte se pueda responder si se encuentran en toda esa capacidad. Gracias. Muchas gracias, Robert. Entonces, tienen la palabra Jaime y Ernesto y con eso cerramos este espacio de diálogo. Bien, muchísimas gracias. Han tocado varios temas que son obviamente muy importantes. Voy a tratar de ir por algunos de ellos de manera general y otros con un poquito más de detalle. A ver, eh, eh, eso de que entre los países de la región debemos unirnos para obviamente tener mejores beneficios y negociar como bloque, estoy entendiendo, sí puede ser que tenga ciertas ventajas. El tema es que ya tenemos la experiencia de qué es lo que se ha hecho, ¿no es cierto?, en estas negociaciones en bloque y formar parte de algunos de estos bloques. Para los que son del extranjero, por ejemplo, uno de los temas vitales o más importantes en las relaciones internacionales de Bolivia que este mismo gobierno va a tener que enfrentar es el tema de Mercosur. Mercosur es un ejemplo de un acuerdo, ¿no es cierto?, donde tanto trabajo y al final no es lo que realmente, a mi parecer, es lo que se quiere. Mercosur no es un mercado común auténtico, diría yo, ¿no? Es una unión aduanera de una manera incompleta y burocrática. Es más, cuando vemos muchos de los temas, Bolivia termina pagando más aranceles, ¿no es cierto?, siendo parte de Mercosur que siendo fuera de Mercosur. Y estos aranceles, si hacemos un análisis profundo, protegen industrias ineficientes en Brasil, en la Argentina, y transfieren los costos a países más pequeños, como Bolivia. Eh, entonces, ese es el tema, ¿no? Que no estoy seguro qué tipo de mercado hablaríamos, pero si es un mercado común
de libre comercio de verdad, ¿no es cierto? Sin trabas, aranceles, y poder negociar en común. Libres mercados es mejor. Eso es lo que vamos a necesitar como país. Yo creo que debe ser el fin del país que más bien protege su industria poniendo aranceles. Y yo no creo en eso. Más allá del hecho que eso genera contrabando, aranceles que protegen a la industria, si no terminas con una industria tremendamente ineficiente, porque las industrias protegidas venden no porque su producto es bueno, sino porque su producto está protegido, ¿no es cierto? Entonces, creo que es un tema importante a notar. Mencionó el señor Miguel Ángel, creo que fue el tema de China. Sí, ese es un caso importante, ¿no? Ojo, que China no es que progresa desde mi punto de vista, porque evidentemente hace una red importante de comunicación con los lugares más lejanos, y hay una participación del Estado, pero ojo que desde el 78 hay un liderazgo estatal, si quieres verlo de alguna manera, pero de cambio absoluto, ¿no? Con Deng Xiaoping, de su reforma y apertura, ¿no? Que implica medidas claves del liberalismo económico. La descolectivización agrícola fue muy importante en esas políticas. El establecimiento de zonas económicas especiales que siguen existiendo hasta el día de hoy. La introducción de la inversión extranjera como un elemento fundamental. Fíjense, la China, este es un dato importante para ver, el 56% más o menos de los productos que exporta son productos manufacturados en la China por empresas no chinas, es decir, por empresas extranjeras. ¿Por qué? Por dar seguridad jurídica, generación de zonas económicas especiales, donde la misma ley china no es la que aplica, ¿no es cierto? Hablamos de temas de ley de arbitraje y de conciliación y de protección a la propiedad privada extranjera, que son bajo normas internacionales, ¿no? Creo que ese es un tema importante cuando vemos el tema de la China. Crecimiento de Estados Unidos, yo lo veo que el éxito de la economía americana tiene muchísimo que ver con lo que está inscrito en su propia constitución, ¿cierto? Respeto a la vida, el derecho a la búsqueda de la felicidad, la protección a la propiedad privada, a las libertades. Y algo que está inscrito en su propia constitución, la igualdad, pero ante la ley, ¿no? Creo que esos son temas que no son retóricos, no son simplemente para leerlos en una clase de historia, son temas tremendamente profundos, ¿no? Y creo que eso es lo que ha hecho que esos países pues tengan todo el crecimiento que han tenido. Cuando hablamos, me da gusto haber escuchado a Mauricio, hace tiempo que no lo había escuchado, siempre lo he seguido, he escuchado sus disertaciones, su especialidad en el tema energético y sus preguntas tan interesantes. A ver, cuando vemos la misma historia, ¿no es cierto?, de la generación de riqueza y la posición de los países, donde estábamos, hablamos hoy como región, como Latinoamérica, países generalmente pobres, a la cola, ¿no es cierto?, del resto de los países industrializados. Pero ojo, lo que voy a decir no es retórico, es un hecho factual. Temas como que hace 60 años Cuba era más rica que Italia. Argentina, en 1895, era el país más rico del mundo. Durante 100 años ha estado entre los primeros 10 países más ricos del mundo. Hace 70, 80 años Venezuela era como la cuarta potencia del mundo. Japón era 30, 32, creo, en esas épocas.
Y si ustedes hacen un análisis, por ejemplo, a través de este proyecto, el Madison Project, para comparar el ingreso per cápita de los países en diferentes puntos de la historia, hagan ese trabajo, van a ver Bolivia, 1851, un ingreso per cápita que era prácticamente igual al de Chile, ¿no? Era mejor, era más alto que el del Perú. Entonces, la gran pregunta no es por qué somos pobres ahora, ¿no? La pregunta es, ¿cómo es que fuimos más ricos antes y ahora ya no lo somos? O sea, es que hemos dado la vuelta, ¿no? Algo ha sucedido. Y yo creo que el caso argentino es muy evidente, ¿no? Cuando vemos en el caso argentino cómo esa constitución liberal, ¿no? De Alberdi, que dura hasta el 47, 49, hace que la Argentina esté en los mejores lugares del mundo. Y cuando la Argentina se va para abajo, con la introducción de modelos económicos populistas, proteccionistas, desarrollistas, llámenlo lo que sea, ¿no? Esa reforma constitucional de 1949 calza perfectamente en el momento que la Argentina da la vuelta. Esos son temas fácticos, o sea, no son especulaciones. Y otra cosa que podemos ver en la línea de si deberíamos ser algo más boliviano y no veamos temas de recetas extranjeras, no, para nada. ¿Por qué el tener un derecho de propiedad privada de verdad es algo extranjero, por favor? ¿Por qué tener integridad gubernamental, que no haya corrupción, creen que es algo del extranjero? O una idea de afuera. Cuando mides los índices de libertad económica, ¿cuáles son los temas que se tratan ahí? Lo que les estoy mencionando. Derecho de propiedad, integridad gubernamental, que el gasto público no sea muy alto, porque el gasto público alto es inflacionario y eso le quita poder de adquisición a las familias y la pobreza obviamente crece cuando hay inflación, ¿no es cierto? Carga fiscal, salud fiscal, esas son las cosas que estamos hablando cuando hablamos de liberalismo. Libertad de emprender, libertad de trabajar, libertad de comercio, libertad de inversión. O sea, ¿por qué esas cosas tienen que sonar como cosas del extranjero? Eso es lo raro, ¿no? Estas son las cosas que deberían ser locales. Y, y cuando uno habla con la gente, y me ha tocado hablar muchísimo con la gente, cuando hemos planteado las ideas y los principios liberales, hemos encontrado, bueno, dos mitos bien grandes, creo, grandes hemos encontrado que no son verdad. Uno, que el voto es identitario. La bienvenida, la acogida y el apoyo de las comunidades indígenas hacia nosotros ha sido altísimo. Y cuando nosotros hemos preguntado a la nación cara a cara por qué apoyan a nuestro movimiento, nos decían porque ustedes hablan de la propiedad privada. La nación cara a cara son 600,000 indígenas. Además me nombraron el tata de la nación cara a cara, que lo sigo siendo ahora. ¿Por qué? Porque hablaba de la tierra, de que las comunidades indígenas, los campesinos tienen que ser realmente dueños de la tierra, porque hoy en día no lo son. Les han hecho creer que son dueños. No pueden transferir la tierra. No la pueden dividir. Tiene que sembrar papa y cebolla. Si quieren poner un hotel de 5 estrellas, están prohibidos, ¿no? Entonces hay ese tipo de limitaciones que ha hecho de que más bien descubramos que el espíritu del ciudadano boliviano es de emprendedor, es del que quiere hacer negocios, es emprendedor, es la actividad económica es fundamental, la ciudad del Alto, mucho apoyo hemos tenido en la ciudad del Alto, gremialistas. Lo que no les gusta es que justamente viene el Estado, ¿no es cierto?, a perjudicarlos, a perseguirlos. Pero hasta los grandes empresarios, ¿de qué se quejan en este país?
de que el Estado boliviano es una tranca. No te dejan exportar, te fijan precios. Y aún cuando estábamos en las épocas llamadas neoliberales, había un montón de situaciones restrictivas al comercio, y al hecho que tienes monopolios estatales que compiten con el privado. Esos son temas que no son liberales. Entonces, yo siempre digo, y ratifica alguna columna que yo había escrito hace muchos años atrás, que todos somos liberales, pero no lo sabemos. Y Mauricio, ese 20% que lo sabe y ese 80% es gente que no lo sabe. Y creo que por eso el gran deber de todos nosotros es avanzar en lo que se llama esta batalla cultural, de hablar de las ideas, de convencer a la gente que lo que hacen en el día a día es un tema liberal. Y están buscando eso. Lo que pasa es que el socialismo ha venido a ofrecer, ¿no es cierto?, una solución más fácil a los problemas. Pero creo que todos los bolivianos, de alguna manera, hemos empezado a entender que las cosas no son gratis, que las cosas no se regalan, que las cosas cuestan y que las cosas se ganan con el trabajo, con libertad de comercio, con flexibilidad para trabajar, y, por supuesto, teniendo seguridad jurídica. Gracias. Muchas gracias, profesor Dunn, profesor Sheriff, y con usted cerramos la tertulia. Bien, gracias. Sí, he respondido por los mensajes de chat individualmente a cada uno para ganar un poquito de tiempo. Algunas reflexiones finales. Primero, mientras el modelo estatista, no lo llamaremos populista, imaginémonos que las cosas se hubieran hecho bien. Imaginémonos que siendo populistas, o sea, siendo estructuralistas o modelo social productivo, lo que sea, las cosas se hubieran hecho bien. Aún así, ese modelo estaba destinado al fracaso. En algún momento nos hemos mentido diciendo, cualquier modelo funciona con tal de que se lo haga bien. No. En economía hemos aprendido, ustedes hagan cualquier modelo de equilibrio general, le meten una inconsistencia en un lado y la inconsistencia se manifiesta en otros lados y a veces hasta multiplicada. Y eso no tiene un juicio de valor político, simplemente es un tema técnico. Por lo tanto, en el modelo actual, mientras sigamos pensando que en el modelo anterior, si se hubieran hecho bien las cosas, hubieran salido bien y ahora las vamos a hacer mejor, ese es el camino equivocado. Porque estas inconsistencias que parecían chiquitas, que parecían que no se iban a acumular, que solamente eran travesuras del modelo, eran cosas que se han manifestado en el futuro. Se sabía que se iba a invertir poco en hidrocarburos, se sabía que iban a aparecer empresas públicas que no iban a servir para nada, se sabía que mucho del gasto social se iba a desviar, ese 6% del PIB que iba a ser ineficiente. A la larga, todo eso nos han llevado acá. Lastimosamente, en la sociedad, un buen porcentaje sigue pensando que haciendo bien las cosas, cualquier cosa funciona. Y el mensaje para el nuevo gobierno es justamente ese, es que se sacuda de esos desabios, que son muchos en este momento, y pensar que hay que caminar por un sendero nuevo, tal vez mucho más difícil, que indudablemente va a requerir no solamente un paquete en el sentido clásico, sino también un compromiso nuevo, una forma de pensar nuevas, que no necesariamente es eso que llamamos liberalismo ultranza, ¿no? Es más bien una responsabilidad individual, como decía Jaime, muchos somos liberales sin darnos cuenta, y por lo tanto, por ahí tenemos que empezar. Lastimosamente se nos acaba el tiempo. A los amables amigos les he trasladado sus respuestas por el chat y van a disculpar que sean tan cortas. Bueno, muchas gracias. Nos hemos pasado unos minutos, pero creo que ha valido la pena. Ha sido una fantástica sesión. Agradecer a Antonio, que está a 2 de la mañana aquí participando de este espacio y escuchando los problemas y las soluciones que pueden haber
un lugar distante que es Bolivia. Agradecer a Cristian, a Robert, a Miguel Ángel y, como no, a los tertulianos y a los tertuliantes que todos los meses y los últimos sábados de cada mes nos acompañan. Tengan una feliz noche y un feliz fin de semana. Muchas gracias, un abrazo. Chao, queridos. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias, querido Guido. Un abrazo. Gracias a todos, saludos. Gracias, gracias. Gracias.